Ven, Creador Espíritu. Y descienda tu gloria. Quiero alabarte, más y más aún. Quiero alabarte, más y más aún. Buscar tu voluntad, tu gracia conocer. Quiero alabarte. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Yo quiero cantar, quiero levantar mis manos hacia ti. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Yo quiero cantar y quiero levantar mis manos a ti. Señor, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor. Qué alegría estar en este programa, por este canal Cristovisión, llenándonos de tu bendición y de tu gracia, Señor. Hoy, Señor, te alaba la creación entera. Hoy se levantan, Señor, las aves del cielo. Hoy se levantan las bestias del campo. Hoy se levanta toda la creación, el agua, las estrellas, Señor. Hoy el viento, Señor, te alaba. Toda la creación te alaba. Señor, si yo no te alabo, las piedras te alabarán. Hoy estamos en alabanza. En esta hora de la noche te alabamos y te bendecimos. Yo te invito, mi hermano, a que tú te unas en esta hora, en esta alabanza. Porque cuando usted alaba a Dios, usted reconoce que Dios es grande. Y cuando usted reconoce que Dios es grande, usted se reconoce necesitado de Él y las bendiciones de Dios vienen. Hoy no te quejes. Hoy no es un momento para sentirnos en la queja y en el sufrimiento. Yo no sé qué dificultad estás pasando, pero tú tienes un Dios grande y tu Dios es más grande que tu dificultad. Toda la creación nos muestra la grandeza de Dios. Toda la creación nos muestra la magnificencia de Dios. Por eso, en esta hora de la noche, vamos a alabarle. Digamos todos juntos que le alabamos. Bendito sea el Señor. Gloria, Señor. Cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Yo quiero cantar, quiero levantar mis manos hacia ti. Las aves del cielo cantan para ti. Toda la creación te alaba, Señor. Qué bendición, qué bendición, como nos llenas de tu gloria, Señor. Cantar, quiero levantar mis manos hacia ti. Qué bendición la paz que nos das, Señor. Qué bueno se siente cuando te alabamos. La paz y la bendición que nos das. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que se abran los cielos y descienda tu gloria. Un nuevo fuego sobre mi Señor. Ya regresamos con Ven, Creador Espíritu. Que se abran los cielos y descienda tu gloria. Un nuevo fuego sobre mi Señor. Seguimos con Ven, Creador Espíritu. Vamos ahora al momento de la palabra de Dios. Que sea la palabra de Dios la que toque nuestros corazones, la que interpele nuestra alma y que la que transforme nuestra existencia. Dios nos habla a través de la palabra y es la palabra la que fortalece nuestra fe, porque la fe viene de escuchar la palabra de Dios. Esa espada cortante, esa espada que transforma, esa espada que penetra. Pidámosle al Espíritu Santo que hoy esta palabra pueda llenar los vacíos de nuestro corazón y pueda ser instrumento vivo de la gloria y la bendición de Dios para que nuestra vida cambie.
que escuchemos esta palabra con oídos de discípulo, que escuchemos esta palabra con oídos humildes para que podamos permitir que el Señor transforme nuestra vida. Y hoy vamos a tocar el texto del libro de Génesis en el capítulo 2, versículo 15, pero voy a tomar desde los versículos anteriores para que podamos entender todo el contexto de lo que Dios quiere hablarnos a lo profundo de nuestro ser. Voy a tomarlo desde el capítulo 1, primero, los últimos versículos del capítulo 1 y luego seguimos con el capítulo 2. Después le dijo el Señor: miren, a ustedes les doy todas las plantas de la tierra que producen semilla y todos los árboles que dan fruto. Todo eso les servirá de alimento, pero a los animales salvajes, a los que se arrastran por el suelo y a las aves, les dio la hierba como alimento. Así fue, y Dios vio que todo lo que había hecho estaba muy bien. De este modo se completó el 6º día. Esos son los últimos versículos del capítulo 1. Esto es palabra de Dios. Mis queridos hermanos, y quiero que poco a poco vayamos tomando este texto del libro de Génesis y vayamos de una u otra manera sacando y desglosando lo importante del texto. Me parece muy lindo cómo el Señor nos habla del libro del Génesis y nos dice que lo que va creando, es decir, la creación, lo que Él realiza, lo realiza y lo ve bueno. Dios realiza todo bueno, Dios realiza la creación de manera perfecta, en su plan está todo perfecto, todo organizado. Y aquí veíamos cómo sucedía el día 6º. Quiere decir que la creación fue hecha en un proceso. No fue una cuestión mágica, no fue una cuestión de un día para otro, sino que fue un proceso. Obviamente, el relato del libro de Génesis usted no lo puede tocar como si fuera un relato histórico. Usted no puede decir, fueron 7 días desde la perspectiva nuestra, es decir, contando los días como 24 horas, como lo contamos nosotros. No, no es un relato histórico. Es un relato teológico, es un relato espiritual. Entonces, lo que quiere decir al darse 6 días, 7 días, es que Dios realizó la obra de la creación en un proceso. Él nos enseña a realizar procesos, a saber que tenemos que cuidar lo que nos rodea con procesos, a saber que las cosas buenas en la vida, Dios vio que toda la creación era buena. Las cosas buenas en la vida requieren procesos. A veces nosotros queremos todo inmediatista, que se dé rápido. Quiero dinero rápido, quiero placer rápido, quiero poder rápido, todo lo quiero rápido. Hoy todo a velocidad de la luz, pues. Todo el mundo quiere las cosas rápidas, dinero fácil, y entonces se meten a hacer una infinidad de cosas con las cuales se hacen daño a sí mismo y dañan a los demás. ¡Qué tristeza! ¿Cómo queremos nosotros conseguir las cosas de manera rápida sin colocar el esfuerzo que requiere? Dios, pudiéndolo hacer todo de una vez, porque es Dios todopoderoso, lo puede hacer como Él quiera, como se le da la santa voluntad. Por eso es Dios. Podría hacer todo de la nada, pero no. Nos enseña que las cosas se crean en procesos. Es decir, las cosas buenas, Él vio que toda la creación era buena, requieren un proceso, requieren esfuerzo, requieren sacrificio. Así como la mamá, no hay nada más bonito que ser madre. La mamá cuando tiene un hijo es feliz pues con el niño en sus manos. Pero ¿cuánto cuesta traer un niño a la luz? Son 9 meses. Podría traerlo de una vez por todas, no. 9 meses en su vientre, los dolores, los sacrificios, tantas cosas que vienen, los controles médicos, el parto. Qué alegría tenerlo en las manos, ya ser madre, pero requiere un proceso. Por eso nosotros en este momento en el que vivimos en la posmodernidad tenemos que estar combatiendo esa ideología que nos enseña que las cosas deben ser rápidas, que las cosas deben ser con confort, cero sacrificio, cero sufrimiento. ¿Qué daño le está haciendo esto al mundo? Y lo dice el Papa en la encíclica Laudato Si, lo dice claramente. Esta ideología del descarte, lo que sacrifica, lo que tiene sufrimiento, eso hay que descartarlo. Esta ideología del confort, del consumismo, del materialismo, de llenarme de placer, de llenarme de satisfacción, del individualismo en donde lo que prima soy yo, del egoísmo en lo que lo importante soy yo, lo material, lo que tengo yo, en donde priman unos sobre otros, en donde no se quiere sacrificar ni esforzarse por el otro. ¿Qué daño ha hecho y qué daño está haciendo realmente? Y es contra la palabra de Dios. Si usted ve el libro de Génesis, nos está diciendo se requiere esfuerzo, se requiere sacrificio, se requiere
requieren procesos espirituales. Así como se requieren procesos para la creación, se requieren procesos para la vida, procesos para la felicidad. ¿Usted quiere ser feliz? Usted tiene que sacrificarse, tiene que esforzarse, tiene que ser humilde, paciente, prudente. Aquel que realmente quiere que su matrimonio funcione, pues tiene que ser esforzado, tiene que sacrificarse, tiene que ceder un poco, los dos ceden, tiene que ser paciente, tiene que perdonar, tiene que ser misericordioso. ¿Por qué se dañan los matrimonios hoy? Porque no nos gusta el sufrimiento, no nos gusta el sacrificio, las cosas rápidas. Ay, no, esto no funcionó, entonces lo dejan y lo tiran al piso. Alguien le preguntaba a una pareja de ancianitos que tenían 60 años de casado y le dice, oye, ¿usted cómo hicieron para 60 años de casado? Se aguantaron mucho. Y dice, no tuvimos que aguantar nada, sino que nosotros nacimos en otra época. En una época en la cual cuando se dañaba algo, nosotros lo arreglábamos. Yo me acuerdo, mi abuelo, en la época de mi abuelo, en la época de mi papá, si se le dañaba el pantalón, se lo remendaban. No se le botaba el pantalón y se compraba uno nuevo, se remendaba. Lo que se daña, se arregla, se hace un proceso, se construye, se reconstruye, se renueva, se sacrifica, se esfuerza. Y por eso duraron 60 años estos ancianitos y nos enseñan que es que el esfuerzo, el sacrificio trae satisfacción. Qué alegría un matrimonio bien dado, qué alegría tener los hijos, qué alegría poder dar ese testimonio, ese ejemplo del amor, aunque hayan momentos difíciles, aunque hayan situaciones dolorosas. Dios vio que todo era bueno, Dios hizo todo bueno, Dios lo hace todo bueno. Por eso nosotros no podemos desechar cosas. Dice el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si que este texto del libro de Génesis nos ayuda a dignificar al hombre y a dignificar la creación y todo lo que nos rodea, porque nosotros vamos descartando lo que no nos sirve. Esto no nos sirve, no me importa tirar desechos, no me importa dañar, contaminar un río, eso no me sirve. Si todo es bueno, usted tiene que valorar ese río que da agua a una comunidad pobre. Si usted realmente es cristiano, tiene que hacerlo. Usted no puede tirar sucio al río, usted no puede coger y tirar desechos en cualquier parte. Usted tiene que ver todo bueno, y todo ser humano es bueno. Aquel bebé que está en el vientre, que viene con malformación, es un regalo de la creación, es un regalo de Dios, y es un regalo para manifestar el amor en la presencia de un angelito tan bello. Cuántos testimonios maravillosos de personas que venían supuestamente, según los médicos, con malformaciones y después nacen normales, o nacen con alguna debilidad o con alguna circunstancia y después se convierten en personas que hacen tanto bien a la sociedad y tanto bien al mundo, a la creación. Mozart, entre ellos, este muchacho Bocelli, Andrea Bocelli, que es hombre en la cultura, en el arte, todo lo ha hecho Dios bueno. Por eso nadie se puede sentir menos. A veces nos sentimos menos. Ay, yo que soy así, tan feo, yo que soy tan malo, a mí nadie me quiere. No, usted es obra de la creación, usted es bueno. Y tenemos que aprender primero a amarnos a nosotros, porque todo lo hizo Dios bueno. Usted es perfecto, usted es perfecta porque es Dios quien lo hizo. Usted es hijo del rey, usted es hija del rey, usted es un príncipe, una princesa. Pero también eso nos ayuda a ver a los semejantes como buenos y a saber que el otro vale y es digno, no por lo que tiene, sino porque es hijo de Dios. Y a valorar también la creación misma, todo lo que nos rodea es bueno. Fíjense cómo de un versículo el Señor nos enseña tanto. Voy a seguir para que no se nos escape la última parte, que es muy importante. Sigo con el capítulo 2, versículo 1 y siguientes. El cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos quedaron terminados. Dios hizo un proceso y nos enseña a hacer procesos a nosotros. El séptimo día terminó Dios lo que había hecho y descansó. Entonces bendijo el séptimo día y lo declaró día sagrado, porque en este día descansó de todo su trabajo de creación. Esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra. Qué maravilloso como nos muestra el Señor el descanso por el bien hecho. Pero voy a seguir hasta el versículo 15, que es el que queremos resaltar hoy. Cuando Dios el Señor hizo el cielo y la tierra, aún no había plantas ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no ha hecho llover sobre la tierra, ni había nadie que la trabajara. Sin embargo, de la tierra salía agua que regaba todo el terreno. Vea toda la creación hermosa, el agua. Entonces Dios el Señor formó al hombre de la tierra misma y sopló en su nariz y le dio vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. Vea qué hermoso aquí. Si quieras tocar un poquito aquí en la palabra de Dios, como Dios sopló y le dio vida al hombre, le dio vida.
Por eso no podemos decir que es que la creación se creó sola, valga la redundancia. No es una creación que se creó sola. No es una evolución creadora. Los que hablan del Big Bang y entonces fue una evolución creadora. No, es una creación evolutiva. O sea, Dios generó ese Big Bang, Dios generó ese proceso, pero el salto no es un salto cuantitativo, es decir, de los animales fueron pasando, reptiles, anfibios, mamíferos, y luego el ser humano. No son saltos, es un salto cualitativo. Ya el hombre tiene alma, y allí metió la mano Dios, insufló y le dio vida, le dio alma. Después Dios, el Señor, es decir, en la creación Dios mete su mano. Que no nos digan pues que es una creación que evolucionó sola. No es una creación que evolucionó sola. La mano de Dios. Después Dios el Señor plantó un jardín, y en la región del Edén, allí plantó un jardín. Paso al versículo 15. Cuando Dios el Señor puso al hombre en el jardín del Edén, ¿para qué lo puso allí? Para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio esta orden: puedes comer del fruto de todos los árboles del jardín, menos el árbol del bien y del mal. No comas del fruto de ese árbol, porque si lo comes, ciertamente morirás. Palabra del Señor. Yo quisiera, siquiera, que tocáramos este versículo, mis queridos hermanos, porque es tan importante, nos da tantas luces, como el Señor puso al hombre para que labrara y para que cuidara. No somos dominadores, autoritarios de la creación. Somos aquellos que la deben cuidar y cultivar. Ciertamente Él puso la creación, todo lo que nos rodea al servicio del hombre, y puso al hombre en el centro de la creación, pero le dio también una responsabilidad, la responsabilidad de cuidar. Y hay una partecita aquí muy importante, y le dice: puedes comer de cualquier árbol, es decir, te puedes beneficiar de la creación, te puedes beneficiar de la gracia de la creación. Todo lo que tienes lo puedes recibir, es una gracia importante, pero no del árbol del bien y del mal. ¿Por qué? Porque cuando come el hombre del árbol del bien y del mal, él está diciendo: yo decido qué es bueno o qué es malo. Es decir, yo soy Dios. Ese es el gran pecado del hombre, y es la gran dificultad de nosotros. El gran pecado de la posmodernidad es que el hombre se creyó Dios. Con los filósofos existencialistas de la última parte del siglo XX, donde Schopenhauer decía que el hombre era el Dios del hombre, donde Nietzsche decía que que Dios había muerto, empezaron estas ideologías a mostrar la supremacía del hombre sobre todo, y el poder ejercer una autoridad sobre todo, y poder dominar sobre todo. Y no hay nada más contrario a la palabra de Dios y contrario a la misma naturaleza del hombre que esto. La misma naturaleza del hombre nos muestra que somos seres espirituales, imagen y semejanza de Dios, y que le tenemos necesidad de trascendencia, y por tanto tenemos necesidad de cuidar lo que nos rodea. Mi querido hermano, no se crea Dios. El gran pecado del hombre es que se cree Dios, y como se cree Dios, puede hacer lo que quiera con el aborto, con la eutanasia, con la ecología, con tantas cosas. Tú y yo tenemos que ser realmente consecuentes con nuestro cristianismo. Dejar que Dios dirija nuestra vida, y que sea Él quien muestre cuál es el camino que debemos seguir. Ya volvemos en Ven, Creador Espíritu. Que se abra el cielo y descienda tu gloria, un nuevo fuego sobre mi Señor. Ya regresamos con Ven, Creador Espíritu. Que se abra el cielo y descienda tu gloria, un nuevo fuego sobre mi Señor. Seguimos con Ven, Creador Espíritu. Qué alegría, seguimos aquí en Ven, Creador Espíritu, viviendo esta experiencia gozosa del poder de Dios. Dios que quiere entrar a tu casa, Dios que quiere entrar a tu corazón, Dios que quiere transformar tu existencia, que quiere transformar todos y cada una de las dimensiones de tu existencia para hacer
feliz, para hacerte feliz, para hacer que realmente vivas en la auténtica paz y que quiere lo mejor para nosotros, lo mejor para la creación, lo mejor para todo lo que nos rodea. Por eso hoy tenemos un invitado especial, misionero de Cristo Maestro, Fray Freddy. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Dios te bendiga. Padre, muy buenas noches. ¿Cómo ha estado usted? Bendecido por el Señor, lleno de la gracia y la misericordia de Dios, misionero de Cristo Maestro. Cuéntanos, Fray Freddy, ¿de qué se trata esta orden? ¿Cuál es la misión que tienen ustedes? Bueno, el trabajo de nosotros es un trabajo enfocado hacia la parte social, es el cuidado amoroso de los enfermos terminales, especialmente los que conviven con el virus del VIH-Sida, la formación integral de niños, niñas y adolescentes en alto riesgo físico y moral. Y vamos donde nadie quiere ir a evangelizar a los más pobres y necesitados. Bendito sea el Señor. Están haciendo lío entonces ustedes. Sí. Como dice el Papa Francisco, es que la iglesia debe tener esa dimensión social, o sino qué sentido tiene. Esa dimensión de ir al pobre, de ir al necesitado, de ir al que sufre. Y es un llamado que no solo se le da a los religiosos, a los sacerdotes, a las religiosas, sino que es un llamado para todo cristiano. Hay muchas personas que en este momento nos están viendo y creen que el cristianismo es simplemente no hacer mal. Fray Freddy, hay gente que se conforma, yo voy a la misita el domingo, yo con la misita y me porto bien y no hago daño, no mato a nadie. Tú que estás en el contacto con tantas personas que sufren, ¿cómo de pronto darías un mensaje para despertar a estos cristianos que viven un cristianismo tan acomodado? El hecho de ir a participar de la Eucaristía, ¿cierto? Es la misión que Dios se encomienda. Después de que uno sale de la Eucaristía, de haber celebrado el banquete eucarístico, la misión cuando el Padre le dice a uno, el sacerdote le dice, no, puede ir en paz, ¿cierto? Es ir a llevar, a transformar, a vivenciar y a llevar a la acción eso que he vivido en la Eucaristía. Pero hay cristianos que se quedan nada más, como ya usted lo decía, Padre, solo en la Eucaristía, pero no llevan eso que celebran, eso que oran, no lo llevan a la acción. Y eso era muy repetido por el Papa Benedicto XVI, nuestro Papa emérito, que decía, la Eucaristía no acaba con la bendición del sacerdote, ahí realmente inicia porque se tiene que extender esa experiencia celebrada en la vida. Y de manera particular somos hombres y mujeres eucarísticos cuando nos preocupamos por los más necesitados. Si usted ve la experiencia de la Eucaristía, pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo que muere por nosotros, que se entrega, que se sacrifica por nosotros, al mismo tiempo es la humildad de Dios, Dios que se hace hombre, Dios que se hace siervo, Dios que se hace siervo sufriente, Dios que muere en una cruz y Dios que se hace pan. El abajamiento, la kenosis que habla San Pablo en la carta a los Filipenses. Es esa donación, esa entrega, ¿cierto? Así como Cristo se dona, se entrega en la Eucaristía, ¿cierto? Ese pan que se parte para todos. De esa misma manera es el llamado a todos los cristianos. Y desde Laudato Si, el Papa hace ese llamado, ¿cierto? Es una entrega generosa donde yo me dono al otro, donde no me quedo con nada, sino que me entrego, tal como Cristo lo hizo. Qué bonito. Y tú has mencionado la Laudato Si. El Papa nos está diciendo a través de muchas alocuciones, cada vez que habla, que en la JMJ en Brasil, eso mejor dicho, se desbordó con los jóvenes diciéndoles hagan lío, tienen que ir a las periferias del mundo. Y cada vez que tiene cualquier tipo de actividad nos está hablando, ahora va a iniciar el año de la misericordia, pero con esta encíclica verdaderamente nos está tocando nuestra fibra de cristiano, nos está diciendo despierten, dejen de vivir un cristianismo acomodado. ¿Usted cree que porque va a la misita y que porque dice que es católico y se persina, ya con eso es suficiente? No, hay una responsabilidad social, inclusive una responsabilidad ecológica. Una responsabilidad ecológica y ante todo la mirada a dar una respuesta, a no quedarse ahí sentado y mirando y contemplando cómo la naturaleza, la obra creadora que Dios puso en las manos nuestras se va destruyendo. En las Laudato Si, en algunos apartados alcanza a mencionar que tal como está la naturaleza, la biodiversidad se está destruyendo, de esa misma manera el ser humano se está destruyendo. O sea, el testimonio, la evidencia de cómo está la vida del ser humano es verlo en la naturaleza, cómo la naturaleza se ha contaminado, cómo se está asesinando la naturaleza. Claro que sí, y tú estás diciendo algo que es muy importante, Fray Freddy, es que todo está intercomunicado. En el hombre todo está interrelacionado. Vos no puedes decir que vos le alimentás a la parte espiritual si esa parte espiritual no te lleva también a alimentar tu dimensión humana, si eso no te lleva también a alimentar tu dimensión intelectual, tu dimensión emocional. El ser humano está interconectado, es multidimensional y es un ser integral.
Por eso hay veces que la gente tiene, y eso lo dice el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium, una espiritualidad desencarnada. No podemos tener una espiritualidad desencarnada. Esa gente que muy oradora y rezando y el rosario y tan lindo y doblan los ojos, tiran al suelo, botan baba por la boca, ay no, pues mejor dicho, y se emocionan, pero después ¿qué? Su vida no manifiesta esa emoción que sienten, su vida no manifiesta esa experiencia espiritual que tienen, y tienen que manifestarlo en su vida familiar, tienen que manifestarlo en su vida laboral, tienen que manifestarlo en todos los contextos. La gente que está a mi alrededor tiene que percibir esa presencia de Dios. Entonces, tú lo has dicho muy bien, el Papa nos dice, hombre, si la experiencia espiritual debe evidenciarse exteriormente, entonces la situación ecológica del mundo, el daño ambiental que estamos haciendo, evidencia que el ser humano está en una crisis, y es una crisis en todas sus dimensiones. Entonces nosotros no podemos decir que estamos bien espiritualmente si estamos destruyendo el mundo. Estamos destruyendo, hay una destrucción de la naturaleza, ¿cierto? Esa obra que Dios ha colocado en las manos como administradores de ella, como co-creadores, como continuadores de esa obra creadora. Y no solo la naturaleza, sino que se está destruyendo el ser humano como tal, ¿cierto? Cuando ya no importa la vida del otro, cuando ya no importa la vida del anciano, del niño que se espera pero que tiene malformación, entonces hay que sacarlo porque eso no sirve a la sociedad. Ahí es la cultura del descarte que el Papa Francisco habla. Claro, si no estamos cuidando los niños que están por nacer, si no estamos cuidando los ancianos, si no estamos cuidándolos, ¿por qué vamos a cuidar la naturaleza, el agua o cualquier otra cosa? Eso muestra la degradación en la que estamos. Pero yo quisiera resaltar de nuevo, mi querido hermano, usted que nos está viendo, mi querido Cristo vidente, nosotros debemos tener un crecimiento multidimensional e integral en nuestra vida. Esa gente que cree que es muy espiritual, pero no es buen papá, pero no es buen hijo, pero no es buen hermano, pero no es buen trabajador, pero no es buen empleado, pero no es buen patrono, pero no es bueno en sus relaciones interpersonales. ¿Qué espiritualidad estamos ahí mostrando? Si usted realmente tiene una espiritualidad cristocéntrica y Dios ha entrado en su corazón, entonces usted en todos los contextos tiene que responder. Lo mismo es en el plano del universo, en el plano del mundo, en el plano de la humanidad. Si la humanidad realmente tuviera al Señor, entonces no se haría esta ideología tan dañina como es la ideología del descarte que tú estabas hablando ahora. No estaríamos dañando la biodiversidad, realmente nos preocuparíamos, porque es que a mí me tiene que doler el otro, y si a mí me duele el otro, entonces a mí me duele lo que yo le voy a dejar al otro, y la creación no es sola para mí. Y uno de los puntos que resalta el Papa es esta ideología del consumismo, del materialismo, del egoísmo, del egocentrismo, en donde mi interés particular, individual, mi interés económico, prima sobre el interés general, sobre el interés de toda la humanidad. Si yo realmente soy cristiano, yo tengo que preocuparme por el otro. San Juan lo dice en una epístola, yo no puedo decir que amo a Dios a quien no veo, si odio a mi hermano o maltrato a mi hermano, soy indiferente a mi hermano, que si lo veo. Entonces ahí viene la relación, ¿cierto? La relación con el todo. Y esa relación con el todo viene a ser cómo está la relación con Dios, cómo me relaciono con el prójimo y cómo es mi relación con la naturaleza, ¿cierto? Entonces, si no hay una buena relación con el prójimo, que es el que está más cercano, ¿cómo pretendo decir, ya usted lo decía, ¿cierto, Padre? ¿Cómo pretendo decir que yo amo a Dios? San Juan lo va a decir. ¿Cómo pretendo ser testimonio de vida? ¿Cómo pretendo llenarme la boca diciendo, no, es que yo soy cristiano, yo creo en Dios, yo participo de todos los sacramentos, pero realmente esa vida se queda vacía? No hay algo que dé testimonio de ese verdadero sentido cristiano. Y en la relación con la naturaleza, ¿cómo estoy tratando yo a la naturaleza? Si desde un papel, un dulce, desde un vaso desechable, lo primero que hago es, cuando voy en el carro yo lo arrojo por la ventanilla, o si voy en el Transmilenio pues hago lo mismo, ¿cierto? Y en nuestras casas también, ¿qué tanta responsabilidad nosotros tenemos al seleccionar los desechos, ¿cierto? Eso hace parte de esa relación con la naturaleza. ¿Qué tanto me duele? Ya usted, Padre, lo decía, el tratar mal a la naturaleza, el contaminarla, el llenarla de basura.
el de desechos tóxicos, que es lo que hacen las grandes empresas y las multinacionales cuando no piensan en el bienestar de aquellos que no viven en la ciudad, sino que viven a las afueras de la ciudad. En el campo. Y esto no es algo accesorio, fíjate, el Papa nos está diciendo, hombre, ustedes están pensando que eso son bobaditas, eso no es algo accesorio, ni es algo incidental, pues algo como que pudiéramos tenerlo en cuenta o no. Un momentico, si usted es un cristiano, usted cuida el medio ambiente. Hay algo que el Papa resalta y es el cuidado del agua, porque realmente parece que la crisis que viene no es la crisis del petróleo, no es la crisis de la gasolina, no es la crisis de los combustibles, es la crisis del agua. Si usted es un cristiano, usted tiene que cuidar el agua. Y el Papa nos está poniendo el dedo en la llaga porque nos está diciendo, un momentico, ¿qué le está pasando? Usted está diciendo que cristianismo, que ama a Dios, que va a la misa, y eso se tiene que evidenciar en todos los puntos de vista y en todas las dimensiones de su ser. Entre otras cosas, ha habido cierta resistencia a ciertos ambientes políticos que se decían conservadores y católicos. Ha habido cierta resistencia porque el Papa está diciendo, un momentico, si usted es que se le note, no basta con decir que yo creo en Dios y alzo las manitos, sino que eso tiene que evidenciarse en mi sentido de amor por el prójimo, por los más necesitados, en mi sentido de conciencia frente a la realidad que me circunda y de manera particular, dice él, a los recursos renovables. Mucho cuidado con los recursos que no son renovables y con los recursos que son renovables. Hay que saber qué tomamos y qué no. Mucho cuidado con el agua. Y eso no es una tontería. Aquí en Ven Creador Espíritu tenemos que tocar estos temas también, porque nuestra espiritualidad, si yo tengo la presencia del Espíritu de Dios, si yo realmente estoy dirigido por el Espíritu Santo, entonces yo en todas las áreas tengo que caminar, y a veces nos falta cosas tan sencillas como, qué sé yo, las señales de tránsito. Ahí evidencio yo también la urbanidad, la educación, yo evidencio también la presencia del Espíritu Santo, y a todos nos falta. Y yo creo que el Papa está realizando una labor profética, porque el profeta anuncia y denuncia, y nosotros tenemos que abrir el corazón para ver qué nos está diciendo Dios a través de nuestro pontífice. A través del Papa Francisco, que es yo lo digo que es el Evangelio viviente, que ha logrado encarnar esa presencia de Jesús en su vida, que son las actitudes de Jesús a la que los cristianos estamos llamados, a ser otros Cristos en la tierra, a tomar esas actitudes de Jesús y hacerlas nuestras. Cristo se preocupa, Jesús en su época se preocupa de aquel que sufre, de aquel que está en la miseria, y es capaz de levantarlo de allá, de dignificarlo. Y el cristiano está llamado a dar ese testimonio, a ayudar a otros a salir de la miseria. Y es el llamado que el Papa hace a las grandes multinacionales y a las tecnologías, cómo buscar para hacer reuso de todo aquello que nos sobra, de todo aquello que queda, que las empresas les ha quedado, o que la tecnología le quedó grande, porque la naturaleza tiene todo un proceso, un ciclo, ¿cierto?, que tiene toda una cadena, que todo gira para que mantenga ese equilibrio. En las empresas y en las multinacionales, en las industrias les ha quedado grande hacer eso. No han podido mantener ese equilibrio que le ayude a la naturaleza a mantenerse bien. Y por eso la están destruyendo con su contaminación de desechos tóxicos. Ya el Papa lo hablaba del dióxido de carbono, cómo eso cada día se va aumentando, cómo el polo norte se está descongelando y cómo los niveles del mar están subiendo. ¿Y quiénes van a ser afectados? Aquellos que viven a las riberas de las playas del mar. Usted lo ha leído muy bien, entonces la encíclica Fray, qué bueno, y es un estímulo también para todos, cada uno de nosotros, porque tenemos que leer la doctrina de la Iglesia. A veces nos quedamos simplemente allí con el texto del Evangelio del domingo y se nos queda allí. Si somos cristianos, tenemos que leer los documentos de la Iglesia, tenemos que conocer la doctrina de la Iglesia, y cuanto más las encíclicas del Papa, usted tiene que leerla, mi querido hermano. Usted debe tener en la mesita de noche de la casa la Biblia, tiene que tener el catecismo, tiene que tener el Concilio Vaticano II y tiene que tener las encíclicas del Papa, porque usted tiene que conocer cuál es el magisterio de la Iglesia. Puntualmente nos habla el Papa Francisco sobre la necesidad de comprometernos con lo que nos rodea y de manera particular con el medio ambiente. El calentamiento global, Fray,
existe, es real. Segundo, ese calentamiento global es producto del hombre, el hombre. Nosotros la hemos embarrado. Es cierto que la naturaleza y todo eso, pero el hombre, y tenemos que reconocerlo. Recuerde que para poder haber perdón, hoy que estamos hablando mucho del perdón, el año de la misericordia, tiene que haber arrepentimiento. Claro, tenemos que pedirle perdón a la naturaleza por todo el daño que le hemos hecho, por aquellas que no hemos sido capaces de contemplar la obra creadora que habla el Papa Francisco en la introducción, en la primera parte de la encíclica, de cómo San Francisco es capaz de contemplar la obra creadora, ¿cierto? Cómo es capaz de ver a Dios ahí en la naturaleza. Bueno, maravilloso. Entonces, arrepentirnos, reconocer que ha sido obra del hombre. Primero, es real la situación ecológica. Segundo, debemos arrepentirnos y cambiar esta situación. Tercero, tenemos una deuda. Todos los seres humanos tenemos una deuda ecológica y una deuda con los más pobres. Y de manera particular, los países ricos tienen una deuda con los países más pobres. Tienen que haber políticas concretas para mejorar esto. Y todos y cada uno de nosotros tenemos que presionar para que esto se dé como cristiano. No nos podemos quedar callados. Yo concluyo con esta frase que es muy conocida de Santo Cura de Ars. Un cristiano no puede ser un perro mudo. Y el Papa, sin lugar a dudas, no es un perro mudo. Está hablando lo que tiene que hablar y diciéndolo cuando lo tiene que decir para anunciar y denunciar. Y tenemos que estar agradecidos con esto, reconocer, no pensar que esto es un problema de otros, de los países, de las industrias, es un problema de todos con los cuales tenemos que comprometernos. Lamentablemente se nos acaba el tiempo aquí en Ven Creador Espíritu, pero qué maravilla poder compartir contigo, Fray, esta experiencia de Dios, esta encíclica del Papa Francisco, Laudato Si. Les mando una bendición especial en este momento, que sea el Señor que nos llene con su gracia y con su amor. La bendición de Dios Todopoderoso, que es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Ya saben, todos los martes nos encontramos aquí a las 8:30 de la noche en Ven Creador Espíritu para seguir llenándonos de Dios. Si quieres comunicarte conmigo, pedir oración, cualquier cosa, me escribes en la fanpage del Facebook Padre Rodolfo Londoño y ahí estamos comunicados. Muchas gracias, Padre Rodolfo, muchas gracias a usted. Dios les bendiga. Nos vemos dentro de 8 días en Ven Creador Espíritu. Que se abra los cielos y descienda tu gloria, un nuevo fuego sobre mi Señor. Ven Creador Espíritu.